Buenas tardes, profesor y compañeros de la clase de Comunicación e Información 1. El día de hoy vamos a presentar nuestro tema de exposición, el cual es la teoría de la aguja hipodérmica. Entre los integrantes estamos Silvia Roa y mi compañera Alejandra. Primero hablaremos de Harold Laswell. Nació en Donelson, Illinois, en 1902 y fue hijo de un pastor protestante. A temprana edad se le reconocieron sus dotes en el estudio y la investigación. Entró a la Universidad de Chicago, donde ejerció también la docencia, y entró a la prestigiosa Comisión de Hutchins, donde estudió la libertad de prensa de Norteamérica y también la responsabilidad social de la prensa. La tesis doctoral fue publicada cuando Laswell contaba con 25 años y fue llamada Propaganda Technique in the World War en Nueva York en 1927, a la que le siguió en 1930 Psychopathology and Politics, donde aplica conceptos de psicología clínica al estudio de los actores políticos, económicos y religiosos, y posteriormente se centra en la investigación aplicada a los campos de propaganda política y la comunicación masiva. Su trabajo como investigador y publicista se proyectó con fuerza hacia el análisis de la propaganda en un periodo marcado por las tensiones mundiales, es decir, las guerras mundiales, el periodo entre guerras y la preocupación por los efectos y mediaciones periodísticas en la formación de la opinión pública. Desde una perspectiva política, le situó en las investigaciones de la CIA y estudió las relaciones entre persuasión y comunicación. De las funciones de la comunicación de Laswell se destaca la vigilancia y el control del entorno, la transmisión de los valores de identidad, de una cultura, la cohesión social y demás. La teoría de la aguja hipodérmica es también conocida como teoría hipodérmica o teoría de la propaganda. Esta teoría surge en el periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre aproximadamente 1920 y 1930, con el objetivo de estudiar los efectos de la propaganda nazi. A manos de Joseph Goebbels, las ideas del partido nazi se propagaron de una forma que no tenía ningún precedente conocido, siendo esta la razón por la cual los nazis logran llegar al poder en el año 1933. O sea, básicamente se podría decir que fue un logro gracias a la persuasión de la teoría de la aguja hipodérmica. En este momento, Goebbels es designado ministro de Instrucción para el Público y la Propaganda para el Tercer Reich. Con este cargo, Goebbels asumía el control total de lo que era la parte de la prensa, radio, cine, teatro y en general de todas las actividades culturales y científicas que se desarrollaban en Alemania nazi. En un intento por dar legitimidad a todas las actividades del movimiento, tamizando la información y dirigiendo a las masas a través de la entrega de mensajes específicos favorables a sus intereses. En América, los estadounidenses habían sido testigos de los efectos que tuvo la propaganda sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, razón por la cual surge la teoría de la aguja hipodérmica como una forma de cuestionar la forma en la que los políticos tenían la capacidad de influir en el pueblo e incluso de manipular la opinión pública utilizando los medios de comunicación. Esa teoría sostiene que la audiencia está compuesta por individuos aislados y atomizados, que reaccionan de manera individual a las órdenes de los medios de comunicación, es decir, abro comillas, que cada miembro del público de masas es personal y directamente atacado por el mensaje según Wright en 1975. Es como si fuera una especie de inyección o una bala donde la información ingresa al sistema de cada uno de los miembros del público y el objetivo es que las personas reaccionen como se espera que reaccionen, valga la redundancia. Esta teoría se basa, por otro lado, en la teoría de la sociedad de masas, que considera a la audiencia una masa y es como un conjunto de individuos que están aislados, que
son pasivos, que son anónimos y que están fragmentados e indefensos entre sí y no son capaces de generar vínculos profundos, no interactúan o no indagan en la información que llegan a sí mismos. También entra la teoría de la acción de la psicología conductista, que se basa en un método de experimento en donde se propone el estímulo y la respuesta, es decir, ante un denominado estímulo se espera una respuesta específica de cada individuo y su reacción inmediata. Bueno, esta clase de estímulo o respuesta es común en la psicología de masas y un modelo muy usado para las empresas. ¿Por qué? Porque se puede influir en la decisión de compra de sus clientes o posibles consumidores, pero también ha sido empleado por factores de poder político para provocar reacciones en la población, las cuales por supuesto serán favorables para la política. Bueno, influir sobre ellos implica la inserción de un mensaje invisible que se convierta en el hilo conductual que guíe sus acciones. Por lo tanto, la teoría de la aguja hipodérmica tiene ciertas características, entre las cuales está que una persona debe ser individual, debe ser pasiva, debe estar en aislamiento y no se relaciona con más personas del grupo. También la información emitida es unidireccional. Y hay roles asimétricos, es decir, que está el rol del emisor que transmite su información para llegar a un receptor y que éste reaccione de una forma uniforme. También este proceso tiene unos intereses por parte de los medios de comunicación, pues están previamente definidos y buscan el desarrollo de conductas visibles y medibles en las personas. Bueno, desventajas o contras de la teoría hipodérmica. La primera es que el individuo nunca se encuentra del todo aislado. Existen factores que no le permiten estar aislado del todo de la sociedad. La segunda es que no se inyecta directamente el mensaje, pues existen factores sociales, económicos, psicológicos que condicionan este mensaje. La tercera sería que la reacción al estímulo no es inmediata ni generalizada, pues cada individuo pertenece a un grupo social y los individuos no existen en un vacío, sino que están condicionados a su entorno. Y como cuarta desventaja encontramos pues que se considera como una teoría muy sencilla, aunque en el momento de la historia en el que se dio encajaba pues completamente. En algún punto de la década de 1940 se desarrolló la teoría matemática de la información por Shannon y Weber. En esta se estableció el papel claro que hay entre el receptor, el camino del mensaje y la relación que existe entre el emisor y el receptor. De este modo se intentó refutar el modelo de la aguja hipodérmica bajo una premisa de que los sujetos no se encuentran realmente aislados, sino que tienen la capacidad de interactuar y decidir por sí mismos qué hacen con los mensajes recibidos o con la información y la forma en la que lo interpretan. Entonces, el mensaje que es enviado y su reacción no siempre va a ser la misma debido a que la reacción puede ser impredecible. Gracias por su atención.